Bienvenidos al canal de Calm Analytics, les habla Boris Tessenhausen. Hoy es 6 de noviembre, hay muchas noticias interesantes. Este episodio presenta un poderoso ataque contra una base militar rusa. Más de 1000 drones ardieron prácticamente al instante. Te voy a enseñar este video. Una de las centrales eléctricas más grandes de Rusia y una enorme refinería de petróleo también fueron atacadas. Y eso no es toda la cosecha de misiles y drones ucranianos de esta noche. Putin entra en una carrera armamentista que ya ha perdido y Maduro está en la mira. Resulta que Estados Unidos está preparando 3 escenarios para eliminarlo, así lo informan los medios estadounidenses. Medvedev vuelve a insultar abiertamente a Donald Trump y en el Kremlin se preguntan qué está planeando el presidente estadounidense. ¿Quién desafiará a quién en la carrera nuclear? De esto y más hablaremos en la edición de hoy. Si es la primera vez que visitas este canal, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Comencemos con sanciones directas de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania. Ahora les mostraré un video. Sinceramente no he visto nada parecido en mucho tiempo. Echa un vistazo. La base donde se almacenaba el equipo para el lanzamiento de las bombas Shahedin fue dinamitada, que se encontraba en el territorio del aeropuerto de Donetsk. Me preguntaba qué podría haber causado semejante estruendo, pero aquí va una aclaración. Ahora bien, alcanzar ese objetivo era de suma importancia. Así pues, la base se llamaba Geranio. Por la noche se llevó a cabo un ataque contra las posiciones de lanzamiento y los almacenes de drones tipo Geran 2 en la base del aeropuerto de la ciudad de Donetsk, que está ocupada. Durante el ataque se observó el uso tanto de misiles de crucero como de drones de ataque. Es decir, fue un ataque complejo, y por lo que parece este golpe fue directo, y ahora les diré a dónde exactamente. Se destruyó completamente el almacén de municiones, se destruyó el depósito de combustible, se destruyó el punto de preparación previa al lanzamiento de los drones y se dañaron los nodos de suministro eléctrico y comunicación. En el momento del ataque, en el territorio de este aeródromo había hasta 1000 unidades de estos drones y más de 1500 unidades de cabezas de combate que se acoplan a estos drones para que ataquen el territorio de Ucrania. Es decir, acertaron justo en el blanco. Esta es una operación conjunta de las Fuerzas de Operaciones Especiales y de la Inteligencia de Brigada de la 114ª Brigada Independiente de Sistemas No Tripulados Pájaros de Magyar. Bueno, ¿qué se puede decir? Las sanciones de Magyar se ven a varios decenas de kilómetros. Pero eso no es todo. En Volgorechensк, en la región de Kostromá, fue atacada. La central eléctrica de Kostromá es una de las más potentes de la Federación Rusa. Es decir, es un gigante, simplemente un gigante. La estación es considerada la tercera central termoeléctrica más potente de Rusia. Abastece a más de 40 regiones de la Federación Rusa. Esta instalación sufrió daños, explosiones, incendios, todo como les gusta. En fin, para que entiendan qué clase de monstruo es esto. 3 líneas independientes de 500 kilovatios desde la central van hacia Turquía, en 3 direcciones clave. La dirección de Moscú, la de Vladimir y la de Nizhny Novgorod. Las autoridades locales dicen que todo está bien, que no hay de qué preocuparse. Bueno, aquí pueden ver esta foto. De verdad, ¿de qué habría que preocuparse aquí? No hay estación, no hay preocupación. En esta central eléctrica trabajan nada menos que 8 turbinas, es decir, es una instalación realmente muy potente. Y lo interesante es que desde esta central eléctrica de Kostromá salen líneas hacia las subestaciones de Vladimir, Zagorsk y Nizhny Novgorod. Pues bien, las subestaciones de Vladimir y Nizhny Novgorod ya fueron atacadas hace unos días. O sea, de alguna manera, Ucrania ha decidido demostrar de forma muy sistemática que el apagón llegará antes a la Federación Rusa. Y la versión de las autoridades locales, ¿saben lo que dijo el gobernador local? Se escucharon varios estallidos, el incendio está siendo controlado. Todavía algunos de los estallidos los llaman estallidos, o sea, se escucharon varios estallidos. Seguro que era alguien aplaudiendo frente a la pantalla, me parece, celebrando con Madiar lo preciso que fue todo, y eso no es todo. Hay un gran alboroto en los pantanos por el ataque masivo a Volgogrado. De nuevo atacaron la refinería de petróleo Lukoil en Volgogrado. El gobernador local lo confirmó. Y esto, por cierto, 15,7 millones de toneladas de procesamiento en el lugar de la explosión y el incendio.
Y eso no es todo. En la Crimea ocupada han sido destruidos 3 instalaciones de combustible en Guardeiskoe, Simferopol. Los tanques están ardiendo, o mejor dicho, parques enteros de tanques y cisternas con combustible. Están rematando las bases de petróleo en la Crimea ocupada. En Crimea, después de que se incendiara la mayor base petrolera que estaba en Feodosia y también se quemara la terminal allí, están rematando las que quedan en Simferópol y en Gvardeiskoe, es decir, ya han sido atacadas varias veces. El grupo sur de las tropas rusas podría quedarse, o mejor dicho, tendrá problemas muy serios con el combustible. Bueno, queda por destruir otra importante base petrolera en Inkerman, de la que ya hablé alguna vez. Allí es más complicado. Allí los depósitos están bajo tierra, directamente en la roca. Pero no pasa nada, también llegarán hasta allí. Inkerman es Sebastopol, donde yo nací. Cada vez que surge este tema, para mí es, bueno, algo especial. Es decir, por razones obvias no puedo ir allí. Iré cuando no haya más escoria en Crimea, y estoy seguro de que así será. Pero tengo buenos amigos, buenas personas conocidas. Hace poco también conocimos a los partisanos de Crimea y pronto les traerán una sorpresa. En fin, ellos me transmiten diversa información. Por eso, cuando surge la pregunta sobre Sebastopol, donde nací, donde probablemente recorrí toda la ciudad y también viajé por toda Crimea, tengo mucho que contar. De niños, en ese Inkerman, explorábamos las galerías de Inkerman, es decir, allí todas las rocas están cortadas por esas cuevas, son canteras. Allí desde la antigüedad se extraía esa piedra de Inkerman, una caliza blanca, muy blanca. Y hasta ahora se desconoce la longitud de esas galerías. Bueno, hay muchas cosas interesantes relacionadas con ellas. Por eso, claro, podíamos meternos en problemas allí, pero lo hacíamos regularmente. Nos escapábamos, pero por supuesto no íbamos muy profundo. Así, durante la Segunda Guerra Mundial, en esas galerías, en esos túneles que están en las rocas, se alojaban tropas del Ejército Rojo. Es decir, no solo las tropas del Ejército Rojo usaban esas cuevas para almacenar municiones. Allí también había un hospital subterráneo y allí mismo bajaron. Imagínate qué red tan ramificada de túneles en esas montañas, que según diferentes estimaciones, hasta 10.000 habitantes de Sebastopol bajaron allí y vivieron en esas celdas tan peculiares, o simplemente en espacios separados. Así, había como pequeños cuartitos, bueno, ni siquiera cuartos, literalmente de metro y medio, y allí vivían. Es decir, imagínate, 10.000 civiles militares, allí estaban ubicados talleres, incluso había fábricas, bueno, fábricas pequeñas, no fábricas grandes propiamente dichas. Allí había un monasterio rupestre. En general es un lugar muy interesante. Por cierto, hasta ahora no se ha investigado completamente. Desde la infancia, y ahora que lo recuerdo, desde pequeño me quedó grabado cómo nos contaban en las clases y en las lecciones de historia local que allí, además, esas galerías también se usaban para almacenar champán. Era el lugar ideal con un microclima perfecto, humedad, temperatura y así sucesivamente. La montaña allí se llama Champán, así, literalmente. En esas cuevas almacenaban ese champán. Así que en las clases de historia local nos contaban que los fascistas, cuando llegaron allí, ya se estaban acercando a Inkerman y a esas ciudades rupestres, y entonces volaron esa montaña Champán, la montaña y la ciudad dentro de Champán, y pues allí murieron varios miles de personas. Es decir, la montaña simplemente así, de esa manera, saltó y se derrumbaron esas galerías, y la gente murió. Y luego resultó que todo fue un poco diferente. Esto lo digo sobre cómo se reescribe esa historia, incluso por Putin. En general se tergiversa sin ningún pudor. La historia soviética ha sido reescrita en las mejores tradiciones, y luego resultó que todo fue un poco distinto. Es decir, las galerías las volaron, en realidad, las tropas del Ejército Rojo en retirada. Esto de ninguna manera justifica a esas bestias nazis, a la Alemania nazi, que de repente decidió hacer la guerra. Pero no contemos toda la historia, porque antes de eso ellos sí que llegaron a un acuerdo con Stalin. Fue después cuando Hitler decidió que Stalin no era tan fuerte. Entonces, ¿cómo se presentaba la historia? Resulta que las tropas del Ejército Rojo, al retirarse de allí, se dieron cuenta de que físicamente no podían evacuar a los heridos graves. Parte de las municiones que quedaban tampoco podían sacarlas de la montaña. Los civiles que estaban allí, ancianos, niños, bueno, tampoco había mucho que hacer.
Además, por lo que parece, según varios testimonios que he leído, hicieron explotar pensando que solo volarían la parte donde estaban las municiones, o algo así, en fin, nadie realmente lo había planeado. En resumen, hicieron volar a los suyos y se largaron. Así que, en cuanto a la historia soviética reescrita, prácticamente toda está reescrita. Todos esos pioneros héroes son inventados. Todos esos Vali Kotick y otros similares, todo eso es inventado y Putin está haciendo exactamente lo mismo ahora. Amigos, por cierto, les recuerdo que estamos llevando a cabo colectas importantes. A veces, discúlpenme, a veces me desvío hacia la historia, pero me parece que a veces es necesario hacerlo, distraerse un poco. Se están realizando colectas importantes. Ayer vimos juntos un video realmente sorprendente de la evacuación de nuestro combatiente por el vehículo de evacuación no tripulado Maul, para el cual estuvimos recaudando fondos. Recaudamos fondos para 2 de esos vehículos. En general es una historia increíble. El vehículo de evacuación lo llevó 60 kilómetros, de los cuales 30 kilómetros fueron con una rueda pinchada. El combatiente estuvo herido durante 30 días, 33 días estuvo en las posiciones y no podían evacuarlo. En general todo salió bien, simplemente un milagro. Son realidades completamente diferentes de la guerra moderna. Un robot lo recogió y le salvó la vida. Muchos preguntaban qué pasó con el sargento que se quedó allí en las posiciones, que no lo abandonó y esperó al vehículo de evacuación durante más de 30 días. Según mis datos, el sargento sigue allí en las posiciones y pronto tendré información sobre él y sobre cómo está. Sin falta se los haré saber. Y hoy, nuestros defensores también necesitan su ayuda. Abrimos una colecta para los soldados de la 95 Brigada Aerotransportada Independiente de Asalto. Esto es para la unidad de Iván, conocido por algunos de ustedes con el indicativo de llamada Pastor. Ya le ayudamos una vez y ahora necesitan ayuda otra vez. La ayuda es muy necesaria. Para quienes escuchan este indicativo por primera vez, les cuento que Vania es de Kharkov y el indicativo Pastor no es casualidad. Él es realmente pastor de una de las iglesias. En la región de Kharkov, cuando llegaron los ocupantes, él tomó las armas y fue a defender su querida región de Kharkov. Por cierto, un gran saludo a Kharkov, a los habitantes de Kharkov y a la región de Kharkov. Así es, Vania. Ha sufrido varias conmociones. Ahora ha vuelto a ingresar al hospital y escribió que, en cuanto le arreglen las piernas, volverá con los suyos. Es simplemente una persona de hierro. Así es este pastor, ¿saben? De verdad, Ucrania se sostiene gracias a personas como él. Vamos, ayudemos a nuestros soldados y defensores. Los datos bancarios están en la descripción de este video. Allí hay Mono, hay Pripal para quienes quieran ayudar desde el extranjero y también hay Privat. Se los pido mucho, ayudemos a los compañeros de Vania. Bueno, ya que empezamos a hablar de galerías, pasemos entonces a los búnkeres. Aquí toda la escoria de los búnkeres se ha despertado y el ministro de Defensa de la Federación Rusa, Belousov, le propuso a Putin comenzar de inmediato los preparativos para una prueba de armas nucleares en el archipiélago de Nueva Zembla. Él afirma que Estados Unidos planea desplegar misiles en Europa y en la región Asia-Pacífico, cuyo tiempo de vuelo desde Alemania hasta la parte central de Rusia es de unos 6 a 7 minutos. Y también afirma que, al parecer, durante unos ejercicios en octubre, Estados Unidos practicó un ataque nuclear con misiles contra Rusia. No lo practicaron si todavía sigues hablando ahí. Bueno, está bien eso y... Estados Unidos realizó en octubre un ejercicio practicando un ataque nuclear preventivo con misiles, informó Belousov. Esta es una cita directa. Bueno, en respuesta, creo que Medvedev realizó un ejercicio practicando el vaciado preventivo de una botella, porque después empezó a hacer declaraciones algo extrañas. Y no es que se haya quedado callado respecto a Donald Trump, es que dejó de parecerse a sí mismo por completo. Bueno, en general, de repente, en Rusia recordaron que Estados Unidos resulta también tiene armas nucleares. Y si uno sigue agitando su sarmato oxidado, puede encontrarse con una respuesta muy desagradable. Anteriormente, Trump declaró que ordenó realizar las primeras pruebas nucleares en 30 años. Por cierto, el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Narishkin, afirma que Estados Unidos evitó dar una respuesta concreta a la solicitud de Rusia sobre las declaraciones de Trump acerca de las pruebas nucleares.
Y también apareció Putin aquí y fue muy interesante observarlo. Fue una sesión, no se la muestro aquí porque, bueno, temo que rompan las pantallas, que las escupan si les muestro esa cara repugnante de Putin. Bueno, en general Putin apareció de inmediato como un diablo de una caja de rapé y dijo que si Estados Unidos realiza pruebas nucleares, Rusia tomará medidas adecuadas. Empecemos por el hecho de que la frase Rusia tomará medidas adecuadas es en realidad un oxímoron. O sea, uno de verdad, ¿qué acciones van a tomar? ¿Van a golpear borones con una vara de avellano? Ya me imagino esos titulares, que en respuesta a las pruebas nucleares de Estados Unidos, Putin subió la edad de jubilación en Rusia a 100 años y aumentó los impuestos en otro 101%. Y además prohibió a la administración de la Casa Blanca visitar Cisran. Toma eso, Donald Trump, nunca esperabas algo así. No vas a comer en la cadena de restaurantes Kroshka Kartoshka, come en tu asqueroso McDonald's. Si Estados Unidos y otros participantes del tratado realizan pruebas nucleares, tomaremos las medidas correspondientes, dijo Putin. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles? Decidiste jugar con Trump a ver quién es más débil en pruebas nucleares. Y todos recuerdan, por cierto, cómo terminó la carrera armamentista en la URSS. ¿Y podrá Rusia, cuyo PIB, les recuerdo, es menor que el del estado de Texas, toda Rusia, podrá Rusia soportar esta carrera? ¿O volverán a soldar, ya saben, como lo hacían antes? Bueno, cuando Estados Unidos todavía era el enemigo, no hacía falta intentar entender si éramos amigos o ya no, con Donald Trump. Cuando simplemente Estados Unidos era el enemigo, ellos soldaban tubos oxidados en el techo de sus destartalados cacharros Chiguli, algunos UAZ, tubos oxidados, los pintaban como si fueran misiles, escribían a Washington y así andaban por ahí. Andaban borrachos por los patios y se reían con esa cerca de dientes desdentados, y algunos, los más ricos, con dientes de oro. En fin, ¿qué hacen después? ¿Harán una caravana de autos con esos tubos oxidados en los techos? La mitad de los autos en las carreteras rusas perdería las ruedas. Entonces, la diferencia clave en las pruebas entre Rusia y Estados Unidos. He visto varios videos del lanzamiento de prueba de este misil balístico intercontinental, por supuesto sin carga de combate, y que los Estados Unidos publicaron y distribuyeron a los medios. En fin, aquí tienes el silo, aquí tienes cómo el misil sale del silo, aquí te muestran cómo despega, aquí te muestran cómo se separa la etapa, cómo se desprende, te muestran cómo toma dirección, cómo vuela, pero explíquenme, por favor. ¿Por qué cuando Estados Unidos realiza pruebas muestran todo completamente, detallan, comentan y explican, mientras que cuando Putin prueba el Burevestnik y el Poseidón, primero es después de los hechos, y si es que lo probaron, simplemente dicen ya lo probamos, y muestran algunos dibujitos animados de Soyuz Multfilm o alguna animación mal hecha que algún diseñador improvisado armó a las apuradas? ¿Por qué creen que es así? ¿Será porque en realidad no hubo ninguna prueba? ¿O tal vez porque no era un petrel lo que volaba? Permítanme recordarles que Putin dijo que todos seríamos puestos en alerta de combate. Este petrel se llama Chernóbil, el Chernóbil volador. Ya se había probado sin éxito 13 veces antes. 13. Aquí Putin dijo que sí, que todo había sido un éxito. Poseidón, Petrel, todos en servicio de combate. Nunca te he engañado. Y aquí está la primera respuesta contundente. Putin a Donald Trump. El pequinés de pelea de Putin, Dmitry Medvedev, ha sido soltado y ha comenzado a ladrar, aunque con cautela. Cito, nadie sabe a qué se refería Trump cuando hablaba de pruebas nucleares. Probablemente ni él mismo lo sabe, dice Medvedev. Pero él es el presidente de los Estados Unidos, y las consecuencias de tales palabras son inevitables. Rusia se verá obligada a evaluar de forma independiente la conveniencia de llevar a cabo tales pruebas de sus propias armas completas también. Y, sinceramente, hasta me sorprendí. ¿Dónde quedaron todas esas palabritas de antes? Viejos seniles, perdón si esto ofende a alguien, solo lo estoy citando. Gringos, banderistas, nazis, esos que gruñen como cerditos, ¿dónde están todas esas palabras? Ya no es tan valiente, parece, o simplemente no las usó antes de escribir sobre las pruebas de licores y vodka. ¿Qué pasó?
Inmediatamente después de esto, el portavoz de Putin, Peskov, declaró que la tríada nuclear de Rusia ha sido modernizada. ¿Cómo es eso? Bueno, no lo entiendo. La tríada nuclear son, digamos, los misiles terrestres en silos, los que están en el mar, incluyendo submarinos, y la componente aérea, es decir, la aviación estratégica que lanza misiles. ¿Qué es lo que han modernizado? ¿Cómo han modernizado la tríada nuclear? ¿Cómo así? Rusia es realmente un país único que puede modernizar la tríada nuclear sin realizar la cantidad necesaria de pruebas exitosas. De hecho, puede ni siquiera realizar ninguna prueba, por cierto, y aún así se moderniza sola. Es como si fuera iOS, llega algún parche, ¡pum!, de noche la tríada nuclear está actualizada. Es una mentira tan tonta al nivel de un jardín de infancia. Hemos modernizado la tríada nuclear. ¿Y nosotros? Entonces nosotros modernizamos la decatriada nuclear. Así de infantil es todo esto. Me imagino que simplemente le informaron a Putin que Estados Unidos probó con éxito un misil balístico intercontinental. Él dice, ve y di que nosotros modernizamos esa tríada. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Miren, revisen si están suscritos o no. Aquí no solo desenmascaramos la propaganda rusa, sino que también hacemos un censo de las personas sensatas del planeta. Y además, muchos suscriptores ya han notado que quienes están suscritos al canal de análisis tranquilo, el cabello se les vuelve suave y sedoso. Así que suscríbanse. Ya verán que en los comentarios habrá muchos a quienes les ha pasado esto. En Rusia hay otra estructura que periódicamente inventa historias fantásticas, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Así que la frase abróchense los cinturones no aplica a los rusos. Hasta ahora, allí todavía no pueden ni hacer una caja de cambios decente ni airbags en sus autos, por cierto. Vaya tecnologías. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia acusa a Occidente de preparar un sabotaje en la central nuclear de Zaporilla, con la fusión del núcleo de sus reactores nucleares, para culpar a Rusia de ello. Moscú declara que, en caso de tal accidente, habría víctimas tanto entre los ciudadanos de Ucrania como de Europa del Este. Así que la amenaza a los petreles no funcionó, todos se han olvidado ya de Sarmat. ¿Alguien aquí se acuerda de Oreshnik? Los rusos han decidido ahora amenazar con un desastre provocado por el hombre. Permítanme recordarles que la central nuclear de Zaporizhia está ahora completamente controlada por los rusos. Los reactores están en modo de parada en frío. Esta es la situación actual. Crear las condiciones para un desastre tecnológico de este tipo, con la fusión del reactor, sin acceso a la instalación, es prácticamente imposible. Cada declaración del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia puede considerarse como una confesión. Es decir, queremos hacerlo, pero diremos que fue Ucrania. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia tiene un sitio web oficial donde publican todas estas fantasías húmedas suyas. Tengo la sensación de que todas estas versiones diferentes las escribe el propio jefe del SVR, Narishkin. Por cierto, él aparece en la página principal. Saben, antes en los estudios fotográficos te tomaban fotos así, y él está sentado así ahí. De verdad, pueden entrar y verlo. Así que esto es de lo que han estado advirtiendo últimamente en el sitio oficial del SVR. No es una broma, todo esto está en el sitio web oficial. Así que el SVR está advirtiendo. Un grupo de rusos traidores vestidos como rusos comunes debe atacar un barco en un puerto europeo, luego rendirse y decir que fueron contratados por Moscú. Todo esto lo organiza el Reino Unido, por supuesto. ¿Quién más? No sin la ayuda de los ucrasajones. Otra noticia, todo esto es en orden cronológico, lo que se ha informado, aquí están literalmente solo del último mes. Un grupo de rusos traidores, probablemente los mismos, y bielorrusos, que fueron contratados por los ucranianos, deben atacar objetivos en territorio polaco. Cuando los atrapen, tendrán que decir que fueron contratados por Moscú. Bueno, sí, así es como suele funcionar. Esto también ocurrió antes de las elecciones en Moldavia. Esto me gusta. Estas son sus declaraciones oficiales. Las tropas de la OTAN se preparan para entrar en Moldavia desde el territorio de Ucrania. El desembarco ya se ha realizado en Odessa. Por cierto, aprovechando la ocasión,
Un gran saludo a Odessa, donde pasé parte de mi infancia en Moldavanka. O sea, la OTAN está desembarcando en algún lugar de Odessa. Allí hay tiulechka, caviar de berenjenas, almorzaron borsch y se fueron para Moldavia. ¿Por qué en Odessa? ¿Para qué? Si eso no les basta, aquí va otra declaración. Los servicios secretos británicos están preparando una catástrofe ecológica en aguas internacionales, un ataque a un petrolero de la flota en la sombra. Van a contaminar la zona acuática y la costa europea y culparán a Rusia por ello. Bueno, por cierto, Putin hace eso bastante bien sin los británicos. Recuerden sus dos petroleros, Río-Mar, que naufragaron y contaminaron las aguas del Mar Negro y mi querida Crimea. Todavía no han podido limpiar el fuel oil, es decir, Putin es, perdón por la expresión, un mago de la porquería, simplemente todo a lo que él toca, todo se convierte en una especie de sustancia viscosa, basura, suciedad, podredumbre, confusión, no sé, como un cieno. Por cierto, el cieno no está mal, todo esto es para que se entienda con qué tipo de personas trastornadas, con exagentes de la KGB, pensionistas, estos seniles, el mundo y especialmente Ucrania, tienen que tratar. Ahí está él sentado en risca, en esa pose suya. Entonces, ¿a quién atacar ahora en nombre del Reino Unido? Y esto lo escribe cada noche. Están completamente trastornados. Parece que para el dictador venezolano Maduro ha comenzado una mala racha y bastante seria. A Trump le ofrecieron 3 opciones de operación militar contra Venezuela. La administración de Donald Trump desarrolló varios planes, incluso hasta la eliminación de Maduro. Así lo informa el New York Times. Bueno, sí, el presidente no se apresura, el presidente de Estados Unidos no se apresura a tomar una decisión, no quisiera poner en riesgo a los militares estadounidenses. Pero le gustan algunas ideas. Y les recuerdo, Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, entre todos los países del mundo. Entonces, la primera opción, según el New York Times, se supone que implica realizar ataques aéreos contra objetivos militares, algunos de los cuales podrían usarse para el suministro de sustancias prohibidas a Estados Unidos, de lo cual Trump ha acusado repetidamente a Maduro. Y la justificación del Departamento de Justicia será que Maduro y sus altos funcionarios son figuras centrales en el Cartel de los Soles, que Washington ha reconocido como una organización narcoterrorista. Leí sobre este cartel, su nombre está relacionado con la imagen de soles, Cartel de los Soles, así es como se traduce. ¿Por qué? Cartel de los Soles, porque los altos mandos militares de Venezuela no tienen estrellas en sus charreteras, sino soles dorados. Es decir, resulta que los altos mandos militares y la dirección política del país protegen todo esto. ¿Y a qué más se van a dedicar? ¿A qué? Hay toda una serie de investigaciones. A finales de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro y a 14 funcionarios actuales y anteriores de estar involucrados precisamente en todo esto, y además de corrupción y de cometer otros delitos penales. Bueno, en general Maduro ha sido uno de los líderes del Cártel de los Soles desde al menos 1999. Establecieron una ruta desde Colombia hasta Estados Unidos a través de Venezuela. En general, la primera opción es atacar objetivos militares. El objetivo de la operación es privar a Maduro de apoyo militar. Bueno, entonces puede intentar escapar. Bueno, ya veremos. Otra opción es enviar fuerzas especiales para intentar capturar o eliminar a Maduro. Pero esta operación es muy complicada. Creo que es algo así como, quién sabe, la toma del Palacio de Amin. Tal vez, pero no será fácil. ¿Por qué enviar fuerzas especiales? Bueno, supongo que todavía tiene que dar algún testimonio. Compareció ante el tribunal. Y la tercera opción es mucho más complicada: enviar fuerzas antiterroristas para tomar el control de los aeródromos, de algunos yacimientos, es decir, tomar el control de la infraestructura, y luego, según entiendo, comenzará la resistencia interna, y ahí el potencial es muy grande en Venezuela, porque ¿cómo se puede vivir en un país que está literalmente sobre el petróleo y el 99% de los ciudadanos vive en la pobreza? Además, está Maduro con sus milicianos allí.
En general, Venezuela es un ejemplo clásico de la maldición de los recursos. Ya he hablado de ello antes. Saben, cuando un país descubre grandes reservas de petróleo en su territorio, las personas que miran un poco más allá entienden que tal vez eso no sea tan bueno o incluso que no sea nada bueno. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Qué sucede? Por ejemplo, un país descubre enormes reservas de petróleo. Uf, va a llover dinero. Y el país empieza a engancharse a esa aguja petrolera, vende petróleo y prácticamente vive solo de la venta de petróleo. ¿Para qué vamos a desarrollar tecnología? Por favor, qué ciencia ni qué nada, que se vaya todo al diablo. Solo el petróleo. Somos un país gasolinera. Bueno, como la conocida Federación Rusa, el poder se separa inmediatamente del pueblo porque el gobierno deja de depender de los impuestos. Sus impuestos no valen nada. Ahora vamos a vender más petróleo. Un par de millones de barriles más y todo estará bien, o tal vez miles de millones en total. Se forma una especie de élite rentista que se sienta sobre todos esos flujos petroleros. Naturalmente, está cercana a la dirección del país, naturalmente, está protegida por los militares y las fuerzas de seguridad, y así sucesivamente. Así es como se fusiona esta élite tan exclusiva, y entonces todo encaja perfectamente. Corrupción, autoritarismo, aquellos que empiezan a decir algo, medios libres, algunos periodistas, cállense, no se metan en nuestros asuntos. Nosotros nos encargaremos de ustedes, vamos, ciérrenlos. ¿Y qué pasa con las sanciones a nuestro Nueva York? Váyanse todos al diablo. Así es como sucede. Eso ocurre donde hay gobernantes poco inteligentes, como en la Federación Rusa, como Maduro, por ejemplo. Pero también hay quienes lo lograron, Canadá, Noruega, por ejemplo. Pero hay quienes lo lograron. Por cierto, cuando leí sobre ese cártel del Sol y cómo Maduro se las ingenió para organizar todo eso, pensé que Lukashenko, con su contrabando de cigarrillos que transportan en globos aerostáticos hacia Lituania, es simplemente un juego de niños. Está claro que lo suyo es mucho más serio, incluso transporta en vagones. Pero hace poco me encontré con un video de Lukashenko donde él mismo se delata por completo. Les recuerdo la historia reciente. Desde el territorio de Bielorrusia empezaron a volar en grandes cantidades hacia Lituania decenas de globos aerostáticos, a los que iban atados paquetes con cigarrillos de contrabando. Bueno, en realidad ni siquiera son globos aerostáticos, no son de esos de fiesta. Son radiosondas meteorológicas, de esas bien grandes. Y varios de estos globos terminaron desviándose porque al parecer cambió el viento. No creo que los contrabandistas quisieran que llegaran al aeropuerto de Vilna. En fin, el viento cambió, llegaron allí, cerraron el aeropuerto de Vilna y le dijeron a Lukashenko, te pasaste de la raya. Lituania cierra la frontera con Bielorrusia hasta finales de noviembre. Y ahora viene lo más interesante. Lukashenko, en primer lugar, acusó a los lituanos de contrabando. ¿Y qué más le queda por hacer? Él miente como si fuera lo más natural del mundo. Dijo que fueron los propios lituanos quienes vinieron aquí, compraron cigarrillos de contrabando y que luego los enviaron a casa en globos. ¿Y ellos qué hacían ahí? ¿Qué es esto? ¿La vuelta al mundo en 80 días o qué? ¿Qué es todo esto en general? Y Lukashenko dijo otra cosa importante. Hablamos con los nuestros, con los contrabandistas. Ellos dicen, ¿fueron ustedes? No, no fuimos nosotros. Ustedes mandan tanto. No, no somos nosotros. Bueno, en fin, hablamos con ellos y resulta que no son ellos. Y en general así están las cosas. ¿Y saben por qué con los nuestros? Porque el clan de Lukashenko desde hace tiempo protege toda la contrabanda en Bielorrusia. Bueno, creo que nadie duda de eso. Para entender si se puede confiar en Lukashenko o no, les recuerdo que Lukashenko decía que Ucrania planeaba atacar a Bielorrusia para justificar de alguna manera a Putin. Es decir, ahora les voy a mostrar este mapa donde supuestamente Ucrania iba a atacar. También Lukashenko decía que las tropas rusas se perdieron yendo de Bielorrusia de regreso a Rusia, se perdieron y terminaron cerca de Kiev. Que no fue a propósito, que no querían, solo que en los tanques quisieron tomar un atajo. O sea, imagínense las tonterías que dice. Probablemente quiere que lo declaren inimputable. Saben cómo pasa en las películas cuando un maníaco no quiere que lo ejecuten, simplemente se hace pasar por loco. No, 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 Lukashenko, así no va a funcionar. Y por cierto, él también decía que conducía un tractor a 290 kilómetros por hora. No es una broma, él realmente lo dijo.
Y como dijo Putin, las sanciones solo hacen a Rusia y Bielorrusia más fuertes. Y aquí tienen la prueba de esa fuerza. Rusia ha empezado a comprar manzanas a los talibanes. Representantes del movimiento talibán decidieron enviar el primer lote de 50 toneladas de manzanas locales, según escribe el Kabul Tribune. Bueno, en febrero el embajador de Rusia en Afganistán, Dmitry Shurnov, informó que los talibanes suministran una amplia variedad de productos, incluyendo especias, bebidas energéticas y hierbas medicinales. Lavanda, tomillo y por supuesto calderos para pilaf, destacó el embajador. Toma eso, Europa, está claro. Ahora Rusia tiene calderos para pilaf del talibán y tú no. Y a los diplomáticos rusos ya les han restringido los movimientos en la zona Schengen. Maravilloso. Además, salió Peskov y por 10ª vez declaró que no hubo ninguna reacción de Estados Unidos ante la declaración sobre el Poseidón y el Burevestnik. Todos ellos hablan. ¿No hubo ninguna reacción? ¿No la hubo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no tienen miedo ahí en Estados Unidos? Creo que lo que voy a decir ahora probablemente es algo que los rusos no querrían escuchar. Ni la buscona bigotuda de Peskov, ni su jefe senil, ese viejo Kabaev. La prueba del cohete portador, el arma nuclear por parte de Estados Unidos y el anuncio de pruebas nucleares. Esa es la reacción de Trump a sus... esas payasadas de abuelo y sus muecas, sus caricaturas como si fueran de Soyuz Multfilm. Esa es la reacción. No va a decir estoy preocupado, él simplemente hará la prueba, simplemente mostrará que lo tiene mientras ustedes le muestran caricaturas. Trump diría, bueno, mira, ahí va el cohete, lleva volando 1 millón de años, ¿por qué no tienes miedo? Y sobre la carrera armamentista en la que se ha metido Putin, hoy leí una información muy interesante. Resulta que, literalmente hace unos días, la OTAN superó a la Federación Rusa en la producción de municiones. Así lo informó el secretario general de la Alianza, Mark Rutte. Él declaró que hasta hace poco Rusia iba por delante de todos, pero ahora se han puesto en marcha muchas nuevas fábricas y en general la situación ha cambiado. Por supuesto, me gustaría que todo el mundo gastara recursos no en proyectiles, misiles o minas, presupuestos de defensa adicionales, sino en la investigación espacial, no sé, en la ciencia, en la lucha contra las enfermedades. Pero para eso es necesario que a personas como Putin simplemente las eliminen en la etapa inicial cuando empiezan una guerra, para que a todos los demás gobernantes autoritarios y dictadores les dé pesadillas solo de pensar en iniciar una guerra contra alguien. Y desde algún lugar arriba, de inmediato, literalmente al día siguiente, simplemente lo eliminan. ¿Sabe? Como algún tipo de comité mundial, como todas esas ligas de la justicia en las películas. Está claro que esto es una utopía. No sé, que no sea así entonces. El Comité Dorado, así le va a gustar mucho a Donald Trump. El Comité Dorado, una nueva organización todopoderosa que regularía estas cuestiones. Así que Putin decidió gobernar hasta el final de su vida. Tomó el rumbo hacia un gobierno dictatorial. Le llega una llamada. Hola. Hemos oído que decidió reescribir la Constitución. No debe actuar de esa manera. Y tampoco debe reiniciar los mandatos. Le recomendamos encarecidamente que no lo haga. De lo contrario, bueno, simplemente morirás entonces. ¿Qué se le va a hacer? Y además, le contaremos a todos que usas tacones de 7 centímetros. Sí, bueno, eso fue otra digresión. La política nunca ha sido sinónimo de decencia o justicia. Más bien al contrario. Los políticos no lo eran, pero nosotros sí podemos. Así que, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y vamos a ayudar a nuestros guerreros de acero y al destacamento de nuestro Iván el Pastor. Les recuerdo que los datos para ayudar están en la descripción de este video. Cuídense y gloria a Ucrania.